Ahora sí. El día de hoy estamos terminando el mes de Nisan y se considera este mes que hay 2 días de Rosh Hodesh. Está el día de hoy y el día que es el día de mañana, que es el primer día del Hodesh Iyar. Este es un tema interesante, controversial, porque hay meses que hay un solo Rosh Hodesh, hay meses que hay dos Rosh Hodesh, pero tiene que ver porque la luna realmente no es exacta como es el ciclo del sol, y los días lunares no son exactos, son días de 29.5. Entonces, eso es un tema muy fascinante porque ese es de ahí surge muchas cosas que tienen que ver con el Homer y que tienen que ver con el calendario, tomando en cuenta que hoy es Rosh Hodesh. Vamos a hablar un poquito de lo que dice el Sefer HaYetzirah sobre el mes de Iyar. El mes de Iyar es un mes que nosotros llamamos el mes de Tauro. Y cada mes en el Sefer HaYetzirah tiene ciertas peculiaridades. Cada mes está asociado a un zodiaco, a una tribu particular. Cada mes está asociado a una piedra, a un color del pectoral del Cohen Gadol. Cada mes está regido por una letra simple y una de las letras dobles, por un planeta, por un sentido. Por lo tanto, cada mes es realmente un universo. Y lo importante del Rosh Hodesh, que nos afecta a nosotros, es que no es que la energía está sucediendo. Dios le dio al pueblo de Israel la mitzvah de Ahodesh Hazelahem, y esa mitzvah confiere que el hombre afecte cómo afecta el tiempo. No es que el tiempo y somos presa del tiempo y no hay nada que podamos hacer. Al contrario, precisamente como Dios le dio a Israel, al pueblo de Israel, la mitzvah de observar la luna, de hacer Rosh Hodesh, de estar pendiente del calendario, es por eso que los Yehudim tenemos una injerencia sobre el tiempo. Es algo que mucha gente no lo sabe. Y por lo tanto, cada mes, como en este caso, sabemos que mes viene de la palabra Hodesh, y por lo tanto hay una energía renovadora, que es la palabra Mejadesh. Por lo tanto, según el Sefer HaYetzirah, sabemos que Iyar ocupa el segundo mes en la Torá y es el segundo mes de la temporada primaveral del Aviv. Este mes es llamado también como Zif. La palabra Zif viene de la palabra resplandor. Y básicamente este mes está asociado con un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque la palabra Iyar es el acrónimo de Anoji, Hashem, Rofeja. Anoji es Dios, nos dice, yo soy el que va a curarte. Por lo tanto, si hubiera un mes adecuado para hacer algún procedimiento quirúrgico o para estar en un momento de salud, este mes tiene un poder muy importante de refuá. El color asociado a este mes es el color verde amarillo. La letra asociada a este mes es la letra Baf. Y la letra Baf, además de que es parte del nombre de Dios, la letra Baf se usa gramáticamente como un nexo. Es la palabra, es como Anet Belili, es la que une una cosa con la otra. Y obviamente, Iyar es el mes que une a Nisan con Sivan, que son los meses que unen la salida de Egipto con Matan Torah. Por lo tanto, es un mes central en el proyecto de la formación de la identidad judía y de recibir la Torá, que es lo que nos va a dar un destino como nación. Iyar es Tauro, es la constelación del Shor, y el toro es parte de la carroza divina
porque en el trono divino, sabemos que en la visión de Yehezkel, el lado izquierdo del trono divino tenía la cara de un toro. Y es interesante porque el toro siempre está asociado al din. Y este es un tema importante, es un mes de mucho din. Y en general el Omer, como vamos a ver a continuación, es una época de mucha din. Porque simplemente el hecho de contar, el hecho de ponerle a cada día su etiqueta y decirle este día es tal día y este día es esta midá con esta midá, eso hace y crea din. Contar es hacer din. Así sea contar tu dinero, así sea contar tus jitomates del refrigerador, o así sea contar eh, lo que uno tiene. Por eso el tema de contar es delicado en la Torah. Por eso en muchas ocasiones cuando contaron a la gente hubo problemas y por eso se prefiere contar a través de algo y no a la gente. No sé si saben eso. Entonces por eso se daba el medio shekel. Por eso no se contaba una persona, sino se contaba lo que esa persona aportó. Porque en el momento que cuentas, ves y creas din, y la realidad es que el din es importante en nuestra vida, es esencial en nuestra vida, pero es importante que no sea mucho. El din, como la sal, poquito. El, la tribu asociada al mes del Shor es Isahar, y es raro porque la gente dice, pero ¿por qué Isahar? Si Isahar es un burro, pero es Isahar por lo que representa Isahar para el pueblo de Israel. Isahar es el gran sabio, es el Talmid Jajam, es la tribu que dio más Talmidei Jajamim, y casi todo el Sanedrín estaba compuesto de Isahar. Una de las cosas principales que tenía que hacer Isahar es estudiar Torah, y eran los guardianes del calendario. Es decir, el calendario judío y realmente el conteo del tiempo universal está en manos de Isahar. Y bueno, no voy a hablar tanto de las cualidades de la gente que nace en Tauro, pero se pueden dar cuenta que es un mes que tiene un poder muy grande. Hay mucha luz, hay mucho potencial, pero obviamente siempre que hay mucha luz y mucho potencial, tenemos que estar sensibles al concepto de que cuando se canaliza bien la luz y el potencial, es maravilloso. Por lo tanto, alguien que nace en la época de Iyar tiene un potencial gigante, pero ese potencial tiene que ser llevado y dirigido a la espiritualidad, porque cuando hay tanto potencial y no encuentro un cauce adecuado, puede suceder que entonces la persona se vuelva una persona muy egocentrista. Entonces ahí tenemos como las dos caras, esa cara de Talmid Jajam que usa toda esa energía, esa fuerza para canalizarla para la espiritualidad, pero aquella persona que tiene ese potencial y no sabe cómo canalizarlo, se puede volver una persona muy egocéntrica y eso es peligroso. El sentido principal del mes de Iyar está en el pensamiento. Pensar implica contemplar, implica introspección, y precisamente el mes de Iyar es el Big Omer, porque es el mes que más tiene del Omer. Y obviamente sabemos que el Omer es una época de mucha introspección. Uno puede hacer la mitzvah del Omer al chilazo y la cumple. Quiere decir, hay mucha gente que va al rezo, cuenta el Omer, ya, se acabó, hice la mitzvah. Pero sabemos perfectamente que si se hace el Omer con la conciencia y se hace el Heshbon Nefesh, el pensamiento, la introspección de cómo estamos nosotros preparándonos para recibir la Torah, entonces el Omer se va a convertir en un momento
espectacular. Es interesante que el Sefer HaYetzirah nos dice que el órgano que controla Iyar son los riñones. Y la verdad es que nosotros no ponemos mucha atención a los riñones, a menos que Haz Shalom estemos mal de ellos. Pero los riñones en la Torá son los que dan consejo. Es muy interesante porque hay esta asociación. En una ocasión, si quieren, lo podemos analizar, pero así como el hígado está relacionado con el carácter fuerte y particularmente la bilis está asociada con la ira y con el enojo, los riñones dan consejo. Y obviamente parte del concepto es que es un mes de mucha introspección, de mucha recapacitación y para muchos que piensan que el Omer es una época de luto, a mí me gusta decir las palabras de Rabadin Steinsaltz, Zichrono Lebraja, quien fue mi Raf por muchos años, quien dijo que realmente no es un luto, sino más bien es introspección. Para el luto tenemos Af, pero Iyar, el Omer, es una época de estar adentro, analizándote y preparándote para recibir la Torah. Bueno, hasta ahí llegamos con el concepto de el Jodesh Iyar y esta Dani, cuando mandé la imagen, me dijo, ¿por qué se escribe en el Medillar el nombre de Dios de la manera que se escribe? Entonces, nada más les quiero un poco recordar esto y en alguna ocasión les puedo dar una clase de esto. Quizás el año que entra podemos estudiar Sefer HaYetzirah. El nombre de Dios es un nombre que tiene 4 letras, es Yud-Kei Vav-Kei, y es así como lo conocemos. Así como lo conocemos, que es el orden correcto de cómo Dios se manifestó a través de la creación, está asociado al mes de Nisan, que es el mes previo, es el primer mes. Precisamente como el nombre de Dios tiene 4 letras, porque realmente son 3, porque se repite la Hei 2 veces, implica que tiene 12 permutaciones. Es decir, son 4 letras, pero que realmente son 3, entonces hay 12 permutaciones del nombre de Dios. Por lo tanto, cada mes recibe una permutación diferente. En el mes de Iyar, el nombre de Dios se escribe Yud Hei Hei Vav. Y obviamente es muy complicado explicar cómo es la energía, pero normalmente la energía es Yud Kei brinda la luz a Vav Hei, pero acá cuando tenemos una cuestión inversa, entonces tenemos que trabajarlo de una manera distinta. Entonces, de cierta manera, cada mes tiene una forma distinta de escribir el nombre de Dios y eso es precisamente la energía renovadora y distinta que tiene cada mes. Así que bueno, eso es algo que quería explicar y ahora vamos a dedicarnos a hablar del Homer. Lo que voy a hablar del Homer no tiene que ver tanto con las imágenes que vamos a ver, porque estoy usando una diapositiva, pero es para tener una base interesante. Nosotros sabemos que el Homer es una mitzvah de la Torá que está ligada a la agricultura. Por lo tanto, es un poco extraño que hagamos tanto cuento del Homer cuando el Homer es una mitzvah agrícola. Pero esto es un tema muy fascinante porque algo que tiene el judaísmo muy claro es que si no hay kemach, si no hay harina, no hay Torah. Quiere decir, no dividimos como los goim o como otras naciones el mundo espiritual y el mundo físico. Para nada. El mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Y por lo tanto, aunque la mitzvah de la Torah aparece como una mitzvah completamente agrícola, todas las cosas que son físicas, agrícolas, comer, kashrut, todo tiene
una consideración sumamente importante a nivel espiritual. Entonces, veo muy importante mencionarles cómo está escrita la mitzvah, porque realmente hay una controversia y una mahloket muy importante entre que si de contar el Omer hoy en día es una mitzvah de la Torá, aunque está escrita en la Torá, o es una mitzvah de Rabanán. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, Usfartem lahem, y contarán para ustedes, Mimharata Shabbat, después de Shabbat, Miyom Abiehem et Omer Atenufa, al siguiente día de Shabbat, que realmente esto ya de por sí es muy controversial porque está dado la mitzvah no en función de decir al siguiente día de Pesach. La Torah dice al siguiente día de Shabbat van a traer para ustedes, este es un tema que vamos a hablar el día de hoy, es el centro de esta clase consiste en tratar de entender este párrafo que dice, Usfartem lahem. Sfartem lahem dice, contarán para ustedes, Mimharat Shabbat, después del Shabbat, el Omer Atenufa, una ofrenda de grano, porque la palabra Omer significa una cantidad de grano, que van a traer por 7 semanas temimot completas. Y es interesante porque empieza el Omer después de el primer día de Pesaj, pero curiosamente no es una mitzvah que aparece con una fecha. No es que dice el día 16 de Nisan van a empezar a contar el Omer. La Torah no lo presenta de esa manera. La Torah lo presenta Mimharat Shabbat. Y el concepto que haya presentado Mimharat Shabbat significa que es una mitzvah activada por la Kedushá del Zman, y el que llamen a Pesach Shabbat también es un tema muy controversial, porque para los Prushim, para el judaísmo rabínico, para los fariseos, para nosotros, Shabbat es un arquetipo, es la madre de todas las Kedushot, de todas las santificaciones del tiempo. Por eso en los 10 mandamientos no aparece Rosh Hashanah, no aparece Yom Kippur, pero aparece Shabbat, porque Shabbat es como la categoría general de todas los Shabbat, Shabbat Shabbatón y de todas las Yom Tovim. Entonces, los Sedukim, los seduceos, que eran textualistas, cuando vieron que el Omer se da después de Shabbat, entendieron que siempre Pesach y tenía que caer en Shabbat, lo cual es un desastre, porque sabemos que nosotros, Pesach siempre va a caer el 15 de Nisan. Entonces, la controversia más importante que existía, o de las más importantes que existía, entre Tzedukim y Prushim, es precisamente la controversia de cuándo es Pesaj. Para todos los judíos del mundo, Pesaj es el 15 de Nisan. Es la luna llena de Nisan. Pero para los Tzedukim, al ver que están hablando y se refieren a Pesaj como Shabbat, dijeron no, siempre Pesaj tiene que caer como Shabbat. Entonces ahí empezaron problemas muy severos dentro del pueblo de Israel que acabaron obviamente muy mal, y obviamente hoy en día no hay tzedukim. ¿Por qué no hay tzedukim? Porque pues no se puede vivir con la Torah textual. La Torah es Torah Shebal Pei, Torah Shebechtav. Entonces es interesante, no voy a entrar en esa controversia, pero es interesante que la Torah no nos dice, después de Pesach vas a empezar a contar el Shabbat. No nos da una fecha. La fecha la deducimos nosotros al decir, resulta que el primer día del Omer, que el día que vamos a traer la ofrenda del Omer, resulta que es el 16 de Nisan. Pero no es por fecha, sino es por deducción. Y lo más interesante de todo es que te dice, y contarán 7 semanas completas, dice, Sheba Shebuot Temimot, 7 semanas completas, y después dice, At Mimharat Shabbat Ashevit
hasta que termines completamente de contar esas 7 semanas, vas a contar el día 50 y ese día 50 nosotros sabemos que es Shavuot. Entonces, está muy interesante, espero que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de explicarles es que Pesach tiene una fecha, Yom Kippur tiene una fecha, Rosh Hashanah tiene una fecha, el Omer no tiene una fecha, Shavuot tampoco tiene una fecha. ¿Por qué? Porque se llega a él a través de otro elemento. Entonces, aunque sabemos a priori que el primer día del Omer es el día 16 de Nisan, la Torá, Dios no nos lo dice de esa manera. Y como no nos lo dice de esa manera, nos obliga a ser poseedores del conocimiento del tiempo, del cual ya hablamos varias ocasiones, y nos dice, contarán para ustedes 7 semanas. La mitzvah es contar semanas y contar días. Esta es una controversia también muy importante entre los tosafistas y entre otros rishonim y achronim. Por eso, cuando contamos el Omer, decimos tantas semanas, tantos días y tantas semanas. Así quedamos bien con todos. Ahora, la principal pregunta que nos hicimos ¿es la mitzvah del Omer una mitzvah de la Torá? ¿Es una mitzvah de Oraita? ¿O es una mitzvah de Rabanán? La verdad es muy controversial porque obviamente la mitzvah está en la Torá, pero la mitzvah es que está anclada al concepto de que el pueblo de Israel tiene que tener la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque una vez que entren a la tierra de Israel y una vez que siembren en la tierra de Israel, van a llevar ofrenda el primer día y el día 49, van a llevar una ofrenda al Betamigdash. Entonces, es una mitzvah que está ubicada en el tiempo, está activada por Pesach y está anclada a la tierra de Israel y está anclada a traer un corbán o una ofrenda que se llama Omer. Hoy en día no tenemos, sí tenemos la tierra, pero no tenemos forma de llevar ofrendas, no tenemos templo, no tenemos Mishkan. Por lo tanto, no es una mitzvah que podamos cumplir, como muchas mitzvot. Requerimos del Betamigdash para poder decir es una mitzvah de Oraita. Por lo tanto, la mayoría de los Rabanim hoy en día opinan que es una mitzvah tasé de Rabanán, de los Rabanim. De la misma manera que como no llevamos el corbán shaharit o el corbán minjá o el corbán musaf, y en vez de eso decimos las filot, caen en la misma categoría. En la categoría de que recordamos la mitzvah, mas no podemos hacer la mitzvah. Por lo tanto, esta es la primera cosa que quería platicarles, pero esto ya también contiene eh, implicaciones muy importantes. En general, las mujeres judías están obligadas a todas las mitzvot de la Torá, con unas pocas excepciones. Todas las mitzvot negativas, la mujer las tiene que hacer, todas. Y de todas las mitzvot positivas, tiene que hacer todas aquellas que no están ancladas y limitadas por un tiempo muy específico. Lo que se llaman las mitzvot sheshman shegrama. Por lo tanto, en general, tenemos 613 mitzvot. Hay mitzvot de Kohanim, hay mitzvot de Levim, hay mitzvot de la tierra de Israel, hay mitzvot cuando hay Bet Amigdash. Pero dentro de todas las mitzvot que tenemos, la mujer está obligada prácticamente a todas, excepto aquellas que están muy delimitadas por el tiempo. Un ejemplo perfecto de las que están muy delimitadas por el tiempo es, por ejemplo, la mitzvah de Tefilim. La mujer no está obligada a ponerse Tefilim. ¿Por qué? Porque los Tefilim se tienen que poner de día y se tienen que poner para decir el Shema Israel
y se tiene que decir el Shema Israel a cierta hora. Entonces los hombres que tienen una relación con el tiempo, digamos, un poco más eh, planeable, están obligados a ponerse tefilim porque tienen la posibilidad de cumplir con las especificaciones exactas del tiempo, de decir Shema Israel con filim. Entonces las mujeres podrían ponerse tefilim, pero no están obligadas. Y si llegaran a ponerse tefilim, como en el caso de las hijas de Rashi que decían que usaban tefilim, pues lo pueden hacer, pero sin braja. Entonces aquí la cuestión es que hay varias mitzvot que la mujer está exenta. Entre ellas está exenta de entrar al azúcar y hacer los nanuim con los arbataminim, lo puede hacer. Entonces entra acá un tema bastante complejo porque pues esta mitzvah es una mitzvah que tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces, en general, los jajamim la ven como una mitzvah del tiempo, que está limitada por un tiempo y que está activada por el tiempo y que la mujer no debería de entrar en contar el Omer y llevar el Omer y que, etcétera. Y así pensaban muchos de los Ramanim, entre ellos obviamente Rambam, que es la autoridad de las autoridades, pero increíblemente Ramban Nachmanides dice, esta mitzvah no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo, pero no está activada por el tiempo, está activada por Pesaj. Y así como una mujer se siente en el ceder y está obligada a comer matzá y maror y hacer el magid y hacer todo lo que se hace en Pesaj, esta es una mitzvah más de Pesaj y la mujer está obligada a hacer. Entonces, la controversia es que él entiende no nada más que no está limitada por el tiempo, sino que no está dada en función de una mitzvah por el tiempo, sino está dada, como nosotros explicamos hace un momento, por Pesaj. Pesaj activa esa mitzvah. No la activa, no es una mitzvah aislada. Es como parte de Pesaj. Comiste hoy matzá, no puedes comer hametz y ahora tienes que contar el hombre. Sin meterme en muchos problemas alágicos, porque esta clase no es de alajá, es una clase de Machshavá, el Rambán afecta, aunque era un rabino de España y era el rabino de Gerona, de Barcelona, el Rambán afecta eventualmente al mundo ashkenazí con respecto a esta mitzvah, y el Rambam afecta al mundo sefaradí con respecto a esta mitzvah. Para los sefaradim en general, no cuentan el Omer las mujeres, y si desean contarlo, lo cuentan sin brajá, y si lo desean contar con brajá, lo pueden contar con brajá, pero realmente se están volviendo como los ashkenazim. Los ashkenazim por mucho tiempo dijeron, no, la mujer no tiene ni tiempo ni cabeza para contar el hombre, se va a equivocar, no va a llevar la cuenta. Pusieron mil cosas, pero siguiendo el camino del Ramban, de cómo deduce esta alajá, que está activada por Pesaj y no necesariamente por el tiempo. Muchos años después, un rabino llamado Abraham Gombiner, conocido como Magen Abraham, dictamina que la mujer puede contar y que debería de contar y que si toma sobre ella la mitzvah como una mitzvah seria y se la toma en cuenta, que la puede contar con braja. Entonces no crean que viene de la nada, esto viene desde Ramban, viene desde el Magen Abraham. Entonces nosotros hoy en día tenemos las mujeres esta posibilidad. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿para qué quieres más mitzvot? Ya bastante con todas las mitzvot que tienen los judíos que hacer, ¿para qué te metes otra mitzvah más? Pues las mujeres estamos muy metidas en este tema de mejoramiento, de perfeccionamiento, de introspección. Estas cosas que hablamos un poco del Jodesh Iyar son muy propias de la mujer actual. Nos ha ayudado mucho el tener ayuda, el tener lavadora, secadora, el tener servicio, el tener una vida más cómoda o a lo mejor el tener el momento histórico en nuestras vidas, que ya no estamos preocupados por atender a bebés o niños y tenemos el tiempo de hacerlo. Entonces, de pronto sale como algo muy importante para muchas mujeres contar el hombre.
Debido a esto, obviamente yo soy una militante y soy una persona que creo que nos beneficia mucho a todos contar el Omer, porque cuando contamos el Omer, nosotros estamos haciendo un trabajo particularmente interesante en cumplir una mitzvah y por otro lado, obviamente, en seguir un sistema de crecimiento, de perfeccionamiento, de evolución de nuestras emociones. Entonces, esto es un tema muy importante porque tenemos frente a nosotros un periodo de 49 días, que son 7 semanas. La Torah presenta la mitzvah como una mitzvah personal. ¿Y por qué digo una mitzvah personal? Porque hay muchas mitzvot que pueden ser transferibles. Haz de cuenta, tú puedes estar ocupado y le puedes decir a tu hija, ¿sabes qué? Prende las velas y te hace la mitzvah, ¿no? Eh, inclusive, Kibud Avaim lo puedes hacer a través de otra persona. Tú no vives donde vive tu mamá y necesitas que tu mamá la lleven al doctor, le puedes pedir o puedes pagarle a una persona para que la lleve. Hiciste Kibud Avaim a través de otra persona. El Kaddish. Pues un hombre estar diciendo Kaddish por su papá y puede estar súper comprometido y de repente un día tiene que viajar o un día tiene que tener un negocio y no puede contar el Omer, puede contratar a alguien para que vaya a decir Kaddish. Pero la mitzvah del Omer no la puedes pasar a nadie. La mitzvah del Omer dice, Udfartem lahem, para ustedes. Entonces, este concepto de cómo está escrito hace que esta sea una mitzvah personal. Yo no estoy contando para los demás, estoy contando para mí. Tiene un beneficio. Cuando la Torah dice la gem, también es para su beneficio. Es como cuando le dijo a Abraham Avinu, lej leja, para ti, vete para ti, para tu beneficio, para tu desarrollo. Por lo tanto, la Shirata Omer, la cuenta del Omer, se ha convertido en un sistema de rectificación extremadamente sofisticado, por no decir que no creo que exista en todo el mundo, ni con todos los coachings, ni con todos los mindfulness, un sistema más alto de rectificación de las cualidades humanas. Por lo tanto, este periodo de 7 semanas, nosotros estamos contando 7 semanas, porque estamos contando el el sistema sefirótico de las 7 sefirot inferiores. Entonces, cuando nosotros contamos el Homer, y ahorita vamos a ir a lo que quiero hablar de la mujer, que es tan increíble. Durante el Homer, nosotros estamos haciendo una rectificación del árbol de la vida, del Baf y del Hei. Lo voy a poner encima para que ustedes puedan ver. Nosotros tenemos el árbol de la vida, Keter, Johaimá y Binah, son las midot superiores. Y después tenemos Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hot, Yesod y Malhut. De lo que trata el Homer en términos muy generales es que nosotros cada semana del Homer vamos a rectificar una de estas sefirot. Entonces la primera semana del Homer, que son 7 días, Gesed. La segunda semana, Din. La tercera semana, Tiferet. La cuarta semana, Netzach. La quinta semana, Jod. La sexta semana, Yesod. Y la última semana, Malhut. Bueno, obviamente no lo hice proporcional. Durante el Homer vamos a tener esta oportunidad increíble de ir rectificando nuestro Geset, nuestro Din, nuestro Tiferet, nuestro Netzach, nuestro Jod. Entonces, obviamente es en beneficio de nosotros. El sistema mismo no lo voy a explicar ahora porque ya lo he explicado en otras ocasiones y yo creo que ya lo conocen. Pero básicamente, el beneficiado de contar eres tú. Por eso la mitzvah es intransferible,
porque tú no puedes transferir el beneficio a otro. Es un trabajo interno. Por eso hablamos de que el mes de Iyar, que es el Big Picture del Homer, es Heshbon, pensamiento, hacer cuentas, cómo estoy de esto, cómo estoy de esto, qué debo de mejorar, cómo debo de rectificar, qué debo de aplicar en mi vida, cómo debo de ser una persona más dinámica o más disciplinada o más amorosa. Entonces ahí cada quien le va a dar su toque, porque no hay un alma y no hay una persona que tenga un árbol de la vida igual que otra persona. Cada persona viene a rectificar cosas muy particulares. Lo que yo quiero ahorita explicar, que me parece muy importante y que probablemente no lo saben, es que el principio del Homer se lleva esa medida, que es como un tipo de cubeta, de un grano que aparentemente es el primer grano que sale y que emerge en la tierra de Israel, que es la cebada. Y contamos el Homer y terminamos el último día con una ofrenda de trigo. Esta me sirve, esta imagen, porque vemos que no es todo el tiempo se lleva lo mismo. Comienzas con cebada y acabas con trigo. Y hay algo muy raro. La cebada en hebreo se llama seorá. Y como explicamos al principio, todas las cosas físicas contienen elementos de raíces espirituales. Y es muy raro porque dentro de las ofrendas que se podían dar en el Bet HaMikdash, hay cosas que se podían dar y hay cosas que no se podían dar. Tú no podías llevar lo que tú querías. Había una lista, es como en el kashrut, había una lista de cosas que sí se pueden ofrendar y había cosas que no se pueden ofrendar. Y curiosamente, pues obviamente de las cosas que sí se pueden ofrendar, pues obviamente están los animales kasher, los taor, la vaca y el carnero y la ternera. Tienen que estar perfectos, tienen que no tener no tener ningún tipo de defecto físico. También se llevaban ofrendas de harina, se llevaban ofrendas de aceite, se llevaban ofrendas de algunos vinos, pero es muy extraño porque entre todas las posibilidades de ofrendas, hay nada más dos veces en toda la Torá de ofrendas de cebada. Es decir, no es un grano común para ofrendar. ¿Y por qué no se ofrenda comúnmente? Porque la cebada es considerada para la Torá un cereal de animales. Eso no quiere decir que no está bien comer una sopa de cebada, pero en general la cebada, inclusive en la industria agropecuaria, la cebada es principalmente el grano para hacer comida para animales. Entonces, como que nicht nice, no es bonito llevar un grano como de inferior calidad para el Betamigdash. En cambio, el trigo se considera el grano selecto, el más elevado, con el que se hace pan, con el que se hace la motzi, con el que se bendice, con el que se hace mesonot. Quiere decir, dentro de los granos hay jerarquías. Y la jerarquía más baja la tiene la cebada. Digo, de los granos que son capaces de hacer matzah o de hacer hametz, que son 5, el más degradado es la cebada y el más elevado es el trigo. Y en el interim está el centeno, la avena y la espelta. Entonces, es muy interesante ver por qué empezar con cebada y terminar con trigo y por qué hay tan pocos corbanot que se hacían con seorá. Y tengo una cosa muy importante que decirles. Nada más hay dos corbanot que se hacían con seorá. El corbán Omer y el corbán, yo ahorita voy a explicar porque va a causar mucha controversia. El corbán de la sotá.
de la mujer acusada por adulterio. Entonces, obviamente, si hubieran 1000 korbanot con Seorá, pues son 1000, no pasa nada. Pero si nada más hay 2, y si nada más es el Homer, y nada más el corbán que traía la mujer sotá, pues los jajamim son como investigadores privados excelsos que dicen, oye, ¿qué estará pasando? Entonces, esta es la primera pregunta que hago. ¿Por qué empezamos con cebada y acabamos con trigo? ¿Y por qué traer cebada cuando el único otro corbán que se hacía de cebada era un corbán que traía a la mujer que había sido sospechada de cometer adulterio? Esa es la primera pregunta. Ahora vamos a hacer una segunda pregunta y creo que con estas dos preguntas vamos a dar un yesod y posteriormente vamos a dar una respuesta satisfactoria. Este es el sistema que hacía Rabbi Zweig en Miami, que hacía preguntas y tú te decías, Shema Israel, no sé por dónde va la cosa, y después trabajaba el tema y después, ¡pum!, lo contestaba. Y me parece que es un sistema sumamente interesante. La segunda pregunta, entonces, la pregunta primera ya la tenemos clara. Es un corbán extraño llevarse orá, que es una comida de animales, llevársela al Betamigdash y ofrendar. Y la otra cosa es, obviamente, pues que tiene que ver el Homer con una mujer sospechosa de adulterio. Como que no encuentras la relación. Pregunta número uno. Pregunta número dos. En la segunda pregunta, los jajamim analizan cómo está escrita la mitzvah. Y dijimos hace un momento, leímos la mitzvah, en la Torah dice, Usfartem lahem, contarán para ustedes 7 semanas. Y la verdad es que también los jajamim dicen, qué raro porque está escrito de esta manera. No dicen, cuidarán para ustedes el Shabbat, para ti el Shabbat. No, está escrito de una manera tan particular que los jajamim fueron y buscaron por qué está escrito de esta manera y si existen otras mitzvot que están presentadas de la misma manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está escrito contarán para ustedes 7 semanas? Y de pronto encontraron los jajamim que existen 2 veces en toda la Torá donde aparece contarán para ti o para ustedes escritos de la misma manera. Entonces, existe contarán, fartem lahem, contarán para ustedes, así aparece el Homer. Y existe otra mitzvah prácticamente que está escrita y redactada de la misma manera. Cuando le dicen a la mujer, contarás para ti 7 días nekim, limpios. Un segundito. En toda la Torá no existe ninguna otra vez que aparezca redactado de una manera tan particular el Fartem Lahem y contarás para ti 7 días. Es muy interesante porque contarán para ustedes son 7 semanas y contarán para ti son 7 días que la mujer tiene que contar después de haber visto sangre transvaginal, después de la menstruación o después de
algunas otras situaciones. La mujer tiene que dejar de menstruar, tiene que empezar a contar días que ya no ve sangre. Se llaman Shevanekim, 7 días limpios. Y es interesante porque en ambas situaciones estás contando para algo. En el Homer contamos 7 semanas, que son 49 días, para llegar al día 50, que es la 8ª semana, que es Shavuot. Entonces, obviamente el Homer es una mitzvah que tiene sus leyes, pero es una mitzvah que te lleva de Pesach a Shavuot, porque no puedes ser libre, no puedes recibir la Torah si no es a través de un proceso de mejoramiento, de rectificación. Por lo tanto, el Homer sirve como un momento de preparación para recibir la Torah. Y la mujer, cuando cuenta 7 días limpios, cuenta 7 días limpios para que el 8º día vaya a la mikve y reanude relaciones conyugales. Entonces, ambas están dadas en función de contar un periodo para purificarte. Porque la mujer nida no es que estás, no es porque nada más está sangrando, se queda en la nida hasta que uno no va a la mikve, el 8º día. Y cuando nosotros contamos el Homer, es muy interesante, porque ahorita les voy a traer en el Sidur cómo aparece, cómo contamos la mitzvah, sumamente interesante, que cuando contamos y decimos el Ribono Shel Olam, dice Ribono Shel Olam, Ata Sivitanu al Yedei Moshe Avdeja, Lispor Firata Omer, Kedei Leteareinu Miklipoteinu, para purificar nuestras clipot. Entonces, básicamente, nos queda claro que en ambas ocasiones, la mujer, así como la persona, está contando en el beneficio de purificarse para, uno, recibir la Torá, y dos, para reanudar su vida conyugal. Entonces, aquí tenemos dos elementos muy interesantes que tienen que ver con la mujer y que tienen que ver con el Homer y que tienen que ver con la cebada y que tienen que ver con la mujer sotá. Y obviamente no puede ser casualidad. Cuando nosotros encontramos ciertos patrones de coincidencia, eso es estudiar Kabbalah. No sé si lo saben. Estudiar Kabbalah, la gente siempre piensa que estamos haciendo cosas esotéricas. Eso no es Kabbalah. Estudiar Kabbalah es encontrar patrones de coincidencia. Viene de la palabra de mikablim, de hacer coincidir. Makbilim, perdón. Entonces, este es un tema muy fascinante que quiero contestar. La contestación es una contestación muy creativa, pero es una contestación que me ayudó mucho leer el Zohar, este Shabbat pasado. En Parashat Emor aparecen los Hagim en el Zohar y aparece por cada Hag una información sumamente relevante, que obviamente va más allá que lo que pensamos. Siempre hay algo increíble. Entonces quiero compartir con ustedes lo que dice el Zohar. No voy a compartir el Zohar, pero les voy a decir de qué se trata. Ok. Quiero que vean lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Se me está haciendo complicado por una actualización, pero voy a tratarlo de hacer. Miren, básicamente, el Zohar dice que la cebada, conocida como Seora, se llama corbán, ofrenda
Quiná, la ofrenda de los celos, celos. Esta emoción de que tienes celos de algo se llama quiná. Y así lo llama el Zohar, Corban quiná. Entonces quiero primero contar lo de la sotá. La sotá, no me voy a meter en explicar qué es cada cosa de la sotá, porque es un tema muy fascinante y muy complicado, pero sotá es un estatus alágico de una mujer que fue advertida, una mujer casada, que fue advertida con testigos por su esposo de que no se encierre con un hombre particular en un lugar, y pese a que estas personas oyeron como le dijo el marido, no te vayas a encerrar con tal persona en un cuarto, va la mujer y se encierra en un cuarto y nadie sabe qué pasó. Entonces, no es un caso común, no es una mujer normal que fue a tomar un café y el marido está celoso, ¿no? Es una mujer casada que el marido le dice, oye, no quiero que veas a esta persona en privado. Y ella no le importa la advertencia del marido y frente a testigos oyeron como el marido dijo que no se meta con Rubén en el cuarto y se encontró con Rubén y los testigos le dijeron, te dijimos que no te metas con Rubén en el cuarto. Y ella dijo, me vale y me meto al cuarto. No sabemos qué hizo en el cuarto. Puede ser que no hizo nada, puede ser que platicó, puede ser que Rubén es su best friend forever de la Tarbut, no importa. El tema es que esta mujer está sospechada de adúltera. No está acusada de adulterio, está sospechosa de adulterio. Entonces, la situación del Corbán de Cebada es que una vez que el hombre le decía, ¿por qué te metiste con esta persona en el cuarto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué el otro? Ella puede decir, pues sí, fui infiel. Si fuiste infiel, tienes tu divorcio, pierdes tu ketubá, muy mal. En el judaísmo está muy, muy mal visto el adulterio, ¿ok? Punto. No es así como, bueno, depende, no. Es muy grave en el judaísmo el adulterio. Tan grave como la idolatría y como cosas peores. Entonces, si la mujer dice, sí fui adúltera, se acabó su matrimonio y gamarno. Un segundo. Pero ¿qué pasa si la mujer dice, no hice nada, te lo prometo que no hice nada? Nada más me metí con él pero no hice nada, no hay nada que hice con esa persona. Soy 100% inocente. Pero el esposo está celoso y sospecha de ella. Entonces ella tiene que ir con el Cohen y llevar al Betamigdash un corbán de cebada que se llama corbán quiná. Entonces ya entendemos por qué se llama el corbán de celos, porque pues es el corbán que el hombre está celoso y ella dice, no hice nada. Entonces el Cohen la intimidaba y le decía, muy mal que una mujer se meta con un hombre y en el pueblo de Israel eso es terrible y si tienes un hijo va a ser un mamzer. Le decía lo que le tenía que decir y ella podía decir, sí fui adúltera, o podía decir, de verdad no hice nada. Si seguía la sospecha, quiere decir, si seguía su estado de sotá, entonces el Cohen le tenía que dar las aguas amargas. Las aguas amargas era un brebaje, agarraban agua del, del templo, ponían un poquito de tierra de ahí y disolvían en un pergamino el nombre de Hashem, le daban vueltas, se lo daban a tomar. Y era la prueba para ver si fue adúltera
ella iba a morir, explotaba. Si no era adúltera, no nada más no le pasaba nada, sino que estas aguas la hacían más fértil. El marido era llamado como un hombre celoso. Nunca más podía el marido acusar a la mujer de adúltera y no podía divorciarla jamás. Y bueno, se acababa. No voy a entrar en lo que es la sotá, pero era importante para que entiendan qué es el corbán. Entonces está muy raro. ¿Qué tiene que ver este corbán con el hombre? Está muy raro, pero no está tan raro. Y ahora se los voy a explicar por qué. Dijimos que el Homer se llevaba de Seorá, que es un alimento de consumo animal. Lo que un poco está tratando de insinuar la Torá es que de cierta manera, cuando nosotros salimos de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Zohar nos dice que estaban en el nivel menos 49 de impureza. Menos 49 de impureza implica que en el menos 50 ya hay muerte espiritual, ya no hay a quien sacar. Y durante el Homer vamos abatiendo el menos por más, y el menos 49 se vuelve más 1, menos 48 es más 2, más 3, hasta llegar a más 49. Durante todo este proceso, lo que se ganó es conciencia, lo que se ganó es libertad, lo que se ganó es responsabilidad. Y por lo tanto, nos está insinuando la Torá que al salir de Mitzrayim, salimos personas, pero realmente éramos como animales. Éramos, comíamos, bebíamos, era como haber abierto la puerta del corral y salieron un ganado, porque salieron esclavos, porque salieron gente sin conciencia, sin conciencia de ellos, de Dios, de cosas. Y Dios nos está diciendo, durante este periodo de tiempo, tendrás la oportunidad de ir incrementando tu responsabilidad, tu conciencia y tu participación en esta liberación. Por lo tanto, empezamos con comida de animales y terminamos con comida humana, porque el proceso del Homer es el que nos hace más humanos, más conscientes y más rectificados. Y obviamente lo que significa es que una mujer casada, una mujer judía casada, que el marido le dice y le advierte y con testigos y se va por sus pasiones o por su calentura o por una emoción, realmente no está siendo como un ser humano. Se está dejando llevar como los animales, por sus pasiones, por sus pulsiones, por sus instintos. Por lo tanto, ambos korbanot se llaman korban kiná. Entendemos la kiná, los celos del marido, pero ¿cuál es la kiná aquí? Y ahí les va. La kiná es la siguiente. No sé si saben, todo el proceso del Homer es el mundo de los siete, que es la parte baja del árbol de la vida, para llegar al día 50, y nosotros sabemos que 50 es la octava semana, porque se acaba la séptima semana y empieza la octava semana. Y nosotros sabemos que es la diferencia entre el 7 y el 8. 7 es Teba, 8 es Lemala Minateba. El día 50 en la Torah, sabemos que es Shavuot, sabemos que es el día de Zman Matan Torateinu. El día 50 del Homer, en
Kabbalah es el día del Brit. ¿Por qué es el día del Brit? Bueno, es la octava semana, que es el 8, siempre es el Brit, porque es el Brit Milá, es el octavo día. Pero Brit implica que hay una unión, una relación. En el Omer, tú haces tu trabajo, pero en Shavuot, tu trabajo es, ya hice mi parte, pero ahora Dios tiene que bajar y darme la Torah. Quiere decir, hay lo que se llama, de arriba viene Dios y de abajo viene el hombre. El concepto de Brit es un concepto de unión, de relación, de sociedad, de covenant, de matrimonio. El hecho es que el día de Matan Torah, el día de Shavuot, se llama Yom Kiddushin. Es el día que nosotros como pueblo recibimos la Torah. Como nosotros somos los receptores, somos lo femenino, y Hashem da la Torah es lo masculino. Entonces realmente el día de Shavuot es una boda. Por eso el Tikkun Lei Shavuot, el Tikkun que se hace la noche de Shavuot en Kabbalah, se llama vistiendo a la novia. Porque vestir a la novia es como el pueblo de Israel se va a vestir para recibir la Torá. Porque la Torá va a ser como el contrato matrimonial, como la que tú va. Estamos creando una relación de tal manera que cuando salimos de Egipto es como cuando empiezas a salir con un novio. Y Dios nos está pidiendo que si seguimos esta relación y consagramos esta relación, quiere exclusividad. No está dispuesto a Dios a darnos la Torá si nosotros estamos coqueteando con otras ideologías, con otros dioses y con otras falsedades. Servir a Dios es únicamente servirlo a Él. No puedes, bueno, es que sirvo a Dios, pero también sirvo al enviado de Dios, y sirvo al angelito, y sirvo al este, y sirvo al otro, y sirvo a la ciencia. No. El trabajo, la relación que quiere Dios tener con Am Israel es una relación de quina, de celos. Así como un hombre tiene que ser, una mujer tiene que ser 100% fiel a su marido, el Am Israel tiene que ser 100% fiel a Dios. No voy a hablar de los divorcios porque es una opción, pero obviamente no es el momento para hablar de eso. Lo que estamos aquí viendo, estamos evidentemente viendo que hay una relación íntima entre los 7 periodos de tiempo que estamos preparándonos para el Brit, para la relación. La mujer cuenta 7 días limpios. Y cuando termina de contar los 7 días limpios, va a la mikve, hace teará, se purifica y regresa a la vida matrimonial. Lo que estamos viendo acá es la interacción del 7 y el 8. 7 es Teba, 8 es de Malamina Teba. 7 es la formación del cli, la formación de la vasija. Y 8 es la consagración y la unión. Entonces, si nosotros traducimos esto en el árbol de la vida, lo que tenemos acá es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Ahorita van a ver algo precioso y fenomenal. Durante el Omer, así como durante los días Nekim, estamos trabajando esta energía. La energía del Teba, de Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Este sistema lo vamos a trabajar. Este sistema nos provee de un Kli, de un Keili. Un Kli es una vasija. Y cuando acaba ese momento,
es muy interesante lo que voy a decir porque la única persona que logró la purificación hasta el nivel 49, el único fue Moshe. El resto de pueblo se dice que llegó hasta el 48. Algún día voy a explicar esto. El ser humano no puede ir más allá de ahí. Es decir, humanamente haces tu Omer, rectificas tu Gese, tu Din, tu Tiferet, tu Netzach, tu Yesod, te preparas. ¿Qué sigue? Lo que sigue ya no depende de ti. Es como la mujer ya contó, ya se bañó, ahora tiene que venir la teara, la pureza tiene que venir de otra parte, de arriba. Entonces, en este nivel es el nivel 8. El 8 es Bina. Y el 8 también es llamado 50 puertas de Bina, de entendimiento. Por eso 50 días del Homer es igual a 8, que es la octava semana. Pero el 8 siempre es el 8 en el sentido de Lemala Minateva. El mundo 7 es el mundo natural, es el mundo predecible. El 8 es impredecible, es sobrenatural, es sobreponerse a las estrellas, es sobreponerse a los designios, es sobreponerse todo aquello que es estadístico. Por eso Israel no es parte de las estadísticas de ningún lugar del mundo. Israel se sale de todas las estadísticas que pueda haber, porque todas las naciones están sujetas al 7, pero Israel está en el 8. Entonces, el mismo sistema, Omer, Shavuot, es exactamente el mismo sistema de Sukkot y Shmini Atzeret. En Sukkot tenemos un mini Omer. El mini Omer es el siguiente. 7 días, porque tienes, un segundito, 7 días del Omer equivalen, 7 semanas del Homer equivalen a los 7 días de Sukkot. Entonces, el primer día viene Abraham, la primera semana es Gesed. El segundo día viene Isaac, la segunda semana es Din. Entonces, hay un espejeo entre Sukkot y el Homer. Pero hay algo muy interesante. Después de Sukkot, viene una fiesta que se llama Shmini Atzeret. Y lo menciono porque fue en Shmini Atzeret que jamás atacó a Israel. Siempre el Amalek ataca el Brit. Quiere decir, ellos piensan que fueron muy inteligentes en atacarnos en un día tan kadosh, pero no saben que esa es su perdición, porque nos atacaron en el Brit. Es el ataque de Amalek, es el ataque del Brit. Siempre. Siempre lo que le molesta al Amalek es nuestra relación con Dios, nuestra posibilidad de avanzar a nuestra relación con Dios. En la Torah, a Shavuot no se le llama Shavuot. En la Torah se le llama a Shavuot Chag HaBikurim y se llama Atzeret, igual que Shmini Atzeret. Esta es una prueba contundente. Lo menciono porque ahorita que estamos en esta situación, en guerra, un antisemitismo rampante, todo el mundo fregándonos, la verdad es que estamos replicando y maximizando lo que fue Sukkot ahorita y lo que puede ser nuestra victoria si hacemos las cosas bien y somos fieles a Hashem. Porque si somos fieles a Hashem, sabemos que nada nos puede detener. Sabemos que no hay enemigo que pueda contra el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel está unido y cuando el pueblo de Israel está conectado con Hashem y cuando estamos dirigiéndonos hacia Atzeret, que es Shavuot, que es Matan Torah. Cada año
nosotros tenemos la oportunidad de recibir una Torá nueva, vibrante, luminosa y maravillosa que nos lleve a la vida. Entonces, resulta que cosas tan simples como es la cuenta del Homer, el Homer como la cebada, cuenta para ti 7 días o 7 semanas, de repente resulta que tienen una potencia tan gigante, las palabras de la Torá, que llegan a nosotros como unas palabras y como momentos energéticos de inspiración fenomenal, y tenemos que tener la fe y la confianza y la certeza de que Hashem nos va a ayudar y nos va a liberar de este pueblo asqueroso llamado Amalek.